Mario Marcel. La tributaria, uno siempre tiene que entenderla como compuesta de una parte de ingresos y una parte de gastos. Y de la reforma tributaria, del proyecto de reforma tributaria que se discutía ayer, aproximadamente la mitad de su recaudación iría a financiar, por ejemplo, el incremento de la pensión garantizada universal. La decisión de los parlamentarios que votaron mayoritariamente en contra de la idea de legislar deja sin financiamiento ese incremento de la PGU. Pero eso no era lo único, también, ¿cierto?, estaban contemplados recursos para reducir las listas de espera de los hospitales, para incrementar el per cápita de la salud primaria, para hacer realidad la sala cuna universal, para formalizar y desarrollar un sistema nacional de cuidados. Ninguna de esas iniciativas tiene hoy día financiamiento. Y por último, teníamos también algunos beneficios para la clase media. Por ejemplo, la posibilidad de descontar de impuestos, descontar en la base del impuesto global complementario los gastos en arriendo y también descontar los gastos en cuidados. Ambas medidas fueron rechazadas junto con la idea de legislar sobre la reforma tributaria y hoy día no van a poder ser una realidad. Pero yo diría que, y para terminar con esta introducción un poco larga, lo que yo diría es que tenemos que tener claro de que se ha hablado mucho del diálogo, ¿cierto?, en torno a lo que fue la decisión de ayer. El rechazar la idea de legislar es cerrar la puerta al diálogo. Pensemos que en la reforma tributaria, después de la votación general, venían 60 votaciones separadas para cada uno de distintos componentes del proyecto de reforma tributaria. Ahí había espacio para expresar opiniones, preferencias, visiones sobre el contenido, pero al votar en contra de la idea de legislar, no se pudo hacer, por supuesto, ninguna de esas 60 votaciones de discutir esos 60 temas de contenido de la reforma tributaria. Entonces, más allá de la retórica, más allá de, en fin, de los dimes y diretes más propios del mundo político, la realidad de rechazar la idea de legislar es la interrupción del diálogo en torno al tema tributario. Quedo ahora disponible para sus preguntas. Escuchábamos al ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a al rechazo ayer de la reforma tributaria. ¿Seguimos con el ministro Marcel o vamos con lo que viene? Para aprobar la reforma tributaria. Sigamos escuchando al ministro Marcel. El financiamiento que necesita para parte de su programa, por ejemplo, el impuesto al patrimonio, porque hoy está claro que si se mantiene la misma propuesta, los apoyos necesarios no están. Y, ministro, si en este acuerdo que anoche señalaba el presidente, se implica también incluir en las conversaciones la reforma de pensiones y el royalty, que también podrían correr una suerte similar a lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, el gobierno en relación a la reforma tributaria ha tenido disposición a dialogar durante toda su tramitación y, por cierto, la tenía para los pasos que siguieran a la aprobación en la Cámara de Diputados, que finalmente no se produjo. Hemos citado a la ministra que en el curso de la discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara se introdujeron 90 indicaciones, 90 modificaciones al proyecto, algunas de ellas propuestas y votadas favorablemente por la oposición o por algunos de los parlamentarios que votaron en contra del proyecto. Así que para nosotros ese diálogo y esa disposición a flexibilizar el proyecto no terminaba con la votación de ayer, continuaría, ¿cierto?, en lo que fueran sus etapas siguientes de trámite. Lo que ocurre hoy día es que, dadas las restricciones que impone el rechazo a la idea de legislar, al hecho de que no se puede presentar el mismo proyecto hasta un año más tarde, eso establece o limita mucho los medios para generar ese diálogo, los espacios para generar ese diálogo y cómo canalizarlo. Entonces, ese es un primer tema que hay que resolver, que probablemente no esté en la mano del gobierno solo resolver. El presidente ya ha expresado su voluntad en la materia, fue muy claro en su intervención de anoche. No está tan claro en el caso de particularmente de la oposición. Veremos qué es lo que se señala en los próximos días. Pero primero
creo que tenemos que definir un espacio y un procedimiento a través del cual se pueda hacer esta discusión que sea viable desde el punto de vista legislativo. ¿Eso incluye también pensiones y royalty? El royalty minero está para votarse, está para votación en la Comisión de Hacienda del Senado en los próximos días. Y en el caso de la reforma previsional, por supuesto, está en una etapa bastante más temprana de tramitación. Cada uno de esos proyectos, particularmente en el royalty minero, concurriremos a él, ¿cierto? Siempre con esta misma disposición al diálogo que hemos tenido. De hecho, hemos estado trabajando en algunos temas para incorporar en esta etapa del trámite, pero creemos que en lo que respecta al royalty minero, ya ha avanzado lo suficiente la discusión legislativa como para seguir con los pasos que están previstos dentro del procedimiento legislativo. En el caso de la reforma previsional, creo que tenemos que reconocer que hay una disputa ideológica muy profunda en torno al tema previsional. Ha habido, diversas indicaciones, diversas señales de líneas rojas. El gobierno ha sido claro que no tiene líneas rojas en el proyecto de reforma previsional, pero esperamos que la primacía de la ideología sobre el pragmatismo que vimos en la votación de ayer, ojalá que no lo veamos repetido en la reforma previsional, porque lo que ocurre, al igual que en el caso de la reforma tributaria, pero con mucha más fuerza en la reforma previsional, es que este no es un tema de gobierno, oposición, parlamentario o ejecutivo. Este es un tema que tiene que ver con la ciudadanía. Son las personas las que están esperando poder tener mejores pensiones en el futuro. Es a las personas a las que vamos a decepcionar si no somos capaces de legislar sobre la materia. No tenemos que olvidar nunca que ese es el norte de nuestro trabajo, ese es el mandato que tenemos como Ejecutivo y también el mandato que tienen los parlamentarios. Ministro, la oposición ha propuesto otras formas, por ejemplo, para financiar la PGU a través del royalty o también mayores ingresos por litro y cobre, por ejemplo. ¿Esto es viable o derechamente no se puede financiar la PGU con el rechazo a la reforma? En primer lugar, tenemos que recordar que las iniciativas o los temas que financiaba la reforma tributaria iban más allá de la PGU. Entonces, el tema de la reforma tributaria no se reduce a la PGU. Mencionaba yo que la PGU representaba más o menos la mitad del destino de los recursos del proyecto tal como se presentó ayer. Por lo tanto, hay otra mitad que es muy importante, que tiene que ver, ¿cierto?, con la lista de espera en los hospitales, con la sala cuna, el acceso a la sala cuna, con los recursos para regiones, municipios. Todo eso, ¿cierto?, es parte de la reforma tributaria. No conozco exactamente las propuestas que usted menciona. Lo que sí recuerdo, y que diría que es exactamente el camino que no deberíamos seguir, lo que sí recuerdo es que en la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el 2023, la oposición y muchos de los parlamentarios que ayer votaron en contra de esta reforma tributaria votaron una indicación a través de la cual se incrementaba la PGU sin ningún financiamiento. Y no solamente eso, sino que después votaron por la admisibilidad de esa indicación, cosa que finalmente perdieron por un voto. Entonces, creo que primero que nada es importante tener claro, es cierto, si cuando exploramos alternativas para financiar todas estas medidas sociales, las estamos pensando siempre dentro de una lógica de responsabilidad fiscal. Y dentro de la misma lógica de responsabilidad fiscal, tenemos que tener claro que es cierto, el litio nos está entregando ingresos adicionales, afortunadamente, pero no sabemos por cuánto tiempo los ingresos van a permanecer en esas magnitudes. Por lo tanto, financiar algo tan permanente como el aumento de la PGU, con ingresos cuya permanencia o cuya persistencia en el tiempo desconocemos, no sería tampoco particularmente responsable.
Hola, buenas tardes, ministros. Preguntarles cuál es la autocrítica que hacen en el comité político por las gestiones en el Congreso. ¿Creen que hubo exceso de confianza en cuanto a las gestiones con parlamentarios? Sí, mire, yo creo que cuando uno habla de la autocrítica, el problema que eso tiene es que por muy riguroso que uno sea intelectualmente, desgraciadamente tiende a trasladar la responsabilidad por una votación no al que votó, sino que a algún otro. La responsabilidad por lo que ocurrió ayer no es del gobierno, es porque el gobierno no apretó el botón para votar rechazo a la idea de legislar. Fueron los parlamentarios y parlamentarias que así lo hicieron los que son responsables de esa decisión. Es cierto que a veces hay determinadas circunstancias, datos que influyen, pero yo creo que lo que la ciudadanía espera es que cuando un parlamentario o parlamentaria se enfrenta a una decisión o una pregunta fundamental, como es, ¿cierto?, si legislar o no sobre una reforma tributaria, va a estar respondiendo a esa pregunta. No va a estar preocupado de si qué es lo que dijo tal autoridad, o si le pusieron mala cara, o si no le gustó la barba que yo tenía ese día, sino que va a votar en función de la pregunta que se le está haciendo. La pregunta es, ¿usted cree que existe mérito para legislar en materia tributaria? Yo creo que eso es inescapable. El resto, ¿cierto?, siempre caerá dentro del ámbito del análisis político, etcétera, pero en términos de responsabilidad es quien apretó el botón para rechazar la idea de legislar el que es responsable del resultado de esa votación. Ministra, ayer se vio este rechazo transversal por parte de Chile Vamos. ¿Usted reafirma que la aparición del exmandatario Sebastián Piñera marcó el endurecimiento de la oposición o faltó un mayor diálogo con la oposición? Es un dato de la causa, ¿no? Pero como decía el ministro Mario Marcel, la responsabilidad de las consecuencias de haber rechazado la idea de legislar la reforma tributaria de quienes votaron en contra de esto. Que toda autoridad tiene facultades, tiene atribuciones, tiene deberes constitucionales, tiene una responsabilidad política de cara a la ciudadanía y esa responsabilidad se asume en los actos, ¿no? Y uno de los actos fundamentales del Congreso es no solamente debatir, discutir, sino que votar los proyectos de ley, sea a favor, en contra o la abstención. Y lo que ha sucedido es que hubo un rechazo por parte de esos parlamentarios o algunos que por no concurrir a la votación generaron la consecuencia de que no pudiera ser aprobada la idea de legislar a pesar de que tenía una mayoría favorable, ¿no? La votación misma. Entonces, yo quiero insistir en eso, creo que es importante porque esto no es baladí. Ha sido muy claro el ministro de Hacienda, ha sido muy claro el presidente de la República. Lo que buscaba la reforma tributaria no era simplemente una anotación positiva del gobierno respecto a su programa de gobierno. Lo que buscaba la reforma tributaria era financiar beneficios sociales, derechos sociales, financiar más seguridad, financiar mejor salud para las personas, financiar un aumento de pensiones que es urgente. Hay muchos jubilados y jubiladas que no viven con la pensión que reciben. Y eso es lo que se pone en juego al momento de emitir el voto en contra o al momento de no concurrir, estando presente en el Congreso Nacional a la sala a votar. Esa es la consecuencia de las autoridades políticas que participaron en el día de la votación de ayer. Respaldo además, y todo lo que hemos podido ver del despliegue, ustedes son hechos, no palabras. Tanto el ministro de Hacienda como la ministra de Sexpress estuvieron meses trabajando en esto. Meses dialogando, discutiendo, haciendo modificaciones al proyecto de ley, conversando con todos y todas sobre la reforma tributaria, planteando en la prensa, en reuniones, con cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Y aún así primó lamentablemente una posición ideológica más que el pragmatismo, ¿cierto? Y la necesidad de poner en el centro a las personas el día de ayer. Ministra, pero escuchábamos a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también al ministro de Hacienda, Mario Marcel, diversos puntos respecto a la decisión ayer, la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas de rechazar la reforma tributaria. Explicaba el ministro más o menos el camino que va a seguir el gobierno, también los efectos que podría tener esto en la tramitación de la reforma previsional. Explicaba la ministra Vallejo también el denominado factor Piñera, si es que lo hay en esta votación. Vamos a seguir más adelante con el detalle político de todo lo que ha sucedido, sobre todo en la jornada de ayer. Vamos a conversar más